Muy buenas tardes a todas y todos, especialmente a las personas que nos ven desde sus casas o a través de sus dispositivos móviles. Bienvenidos a la conferencia vespertina número 185. El día de hoy estamos cumpliendo 3 meses ya completos, 93 días de la nueva normalidad en México, la cual, como ustedes ya saben, se caracteriza por la implementación del semáforo de riesgo COVID, que nos permite de una manera ordenada, paulatina, pero sobre todo segura, priorizando siempre la salud de la población, volver lentamente a retomar las actividades en el espacio público y las actividades socioeconómicas, que también son importantes para el bienestar de la población. Vamos a ver la primera diapositiva. Hoy día vamos a iniciar un poco comparando el panorama internacional, cómo se ha comportado al día de hoy, 30 de agosto, y cuando vemos las curvas de los países seleccionados, recordando que son casos nuevos que se han confirmado por millón de habitantes, lo cual permite la comparación entre los países. Tenemos un grupo de 3 países que se puede decir tienen la mayor cantidad de casos nuevos por millón de habitantes. El principal de ellos son los principales 3, estamos hablando que justo están en el continente americano. Destaca Perú, seguido por Brasil y luego Estados Unidos. Veamos cómo Perú, que es la curva verde, tuvo un inicio posterior básicamente al de los otros países, se demoró 1 mes y medio más o menos en iniciar su epidemia. Sin embargo, vean cómo ya en su primer pico, en su primer acme, presentó una curva por encima de otros países en la región, un descenso que se presentó en las siguientes semanas, pero luego nuevamente vuelve a tener, digamos que un rebrote importante, o a lo mejor es una condición propia de la distribución geográfica del país, pero bueno, ahora se encuentra como el país con más casos nuevos confirmados por millón de habitantes. Brasil, ya sabíamos, se había caracterizado también por tener una cantidad importante. Brasil tuvo una tendencia ascendente continua desde que inició con su epidemia a mediados de abril. Llegó en algunos momentos a superar a algunos países en la región y actualmente se ocupa en el segundo lugar. Estados Unidos vimos que fue de los países que tuvo la mayor cantidad de casos por millón desde el inicio de la epidemia, luego fue disminuyendo en la presentación, pero también tuvo posteriormente un segundo periodo de transmisión importante que llegó a ocupar los primeros lugares en el continente, y ahora se ocupa, ya vemos nuevamente una disminución en la presión, en la presentación de estos casos en Estados Unidos. Otros países como Francia, sabemos que Francia fue de los países que en Europa inició de manera temprana con la epidemia. Vemos esta primera curva, esta primera incidencia de casos, luego entra en una fase prácticamente de control que duró bastante tiempo, pero vean cómo en el último mes prácticamente Francia nuevamente inicia con una transmisión importante, llegando inclusive, si vemos la intensidad que Francia tiene aquí el 30 de agosto, está prácticamente ya por encima de lo que en su momento fue el primer pico de Francia, y es lo que hemos estado también viendo en otros países europeos como España, como Inglaterra. Aquí tenemos la curva de México, que en su momento se ha estado también presentando y actualizando, una curva sin sobresaltos, como lo hemos visto en otros países, una curva que más bien ha tenido una tendencia continua, un incremento de alguna manera basal, ¿no? Y que, como ya lo habíamos estado mencionando en las últimas semanas, se ve una disminución que inicia y que por lo menos se ha mantenido en las últimas 4 a 5 semanas. Un dato importante también, India se había mantenido de alguna manera muy basal en su epidemia, prácticamente hasta inicios de mayo, pero ya para las primeras semanas de junio, India inicia con una presentación importante, una transmisión importante, un brote de casos y luego un descenso que se ha mantenido en las últimas semanas. Corea hasta el momento una historia, digamos, de éxito en relación a su epidemia, pero sí llama la atención de todas maneras que después de haber tenido un comportamiento muy basal, prácticamente en las últimas 2 semanas hay un incremento. Lógicamente no se compara para nada con otros países, más sin embargo estamos teniendo ahí también un repunte de la epidemia. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí es solamente también la mortalidad por millón de habitantes, se puede calcular por diferentes
factores, en este caso está por millón de habitantes. Podemos ver a México ocupando el 10º lugar en este ranking y ya veíamos que Perú, así como ocupa la mayor incidencia por millón de habitantes, también lamentablemente está ocupando el primer lugar en lo que es la mortalidad por millón, habiendo inclusive ya superado a Bélgica, que por mucho tiempo, y veamos la diferencia en las tasas, se había mantenido en los primeros lugares. Pasemos a la actualización del escenario nacional, que es la siguiente diapositiva. Más de 1.345.000 personas las que se han estudiado hasta el momento, 668.193 han sido ya negativas a la prueba del virus SARS-CoV-2, por lo tanto han sido casos descartados de COVID-19 y el día de hoy actualizamos la cifra de los casos confirmados acumulados, es decir, las personas que han dado positivas a esta prueba, que son 599.560 y las podemos ver representadas en las gráficas que día con día actualizamos. Veamos que el día de ayer iniciamos ya representando la semana número 34. La semana número 34 está todavía por debajo en relación a la semana 33 para efecto de todos los casos sospechosos y vemos como el porcentaje de positividad todavía continúa con una tendencia clara descendente, siguiendo en esta semana con este 43%, que fue el porcentaje de positividad con el cual cerramos la semana pasada. Veamos la siguiente. Aquí tenemos nuestras curvas de casos estimados. Tenemos 5 semanas con una tendencia descendente en la curva nacional, recordando que esta curva se construye de las 32 curvas o de los 32 escenarios que se están produciendo en cada una de las entidades federativas. Para el día de hoy, la tendencia descendente entre la semana 33 y 34 es de un menos 8%, y igual que la semana pasada vamos a estar dando un seguimiento muy puntual para ver esa tendencia descendente que tanto se mantiene también para esta semana, viendo que ya en la semana pasada habíamos tenido la presentación de una meseta. Menos 53%, también el descenso de las personas que han fallecido entre la semana 33 y 34 y se mantiene la tendencia descendente también en la presentación. El día de hoy tenemos una disminución en los casos activos, habíamos salido con 7%, habíamos iniciado la semana con 7%, el día de hoy es de 6%, ya que serían 38.923 las personas que se estiman pertenecen a la epidemia activa en México, dado que iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días. Vamos a ver también esta proporción, cómo se mantiene o evoluciona durante la semana. Veamos la siguiente diapositiva. Sería la ocupación, disponibilidad hospitalaria de camas para pacientes graves o también conocidas como camas de hospitalización general. 35%, es un dato que se ha mantenido también bastante estable en los últimos meses. Todas las entidades federativas con al menos 30% o más, en este caso 37% para Nuevo León, que es el que mayor ocupación tiene, y de ahí en adelante todas las entidades federativas con una buena disponibilidad en este tipo de camas, que precisamente nos da ese 35% como media nacional. Veamos la siguiente diapositiva, son las camas con ventilador para los pacientes más críticos, 30%. Hemos visto cómo esta cifra durante la semana pasada disminuyó desde estar en un 35%, está ahorita ya en un 30%, se ha mantenido en ese nivel y al menos todas las entidades tienen un 45% de camas disponibles y algunas entidades, inclusive varias de ellas por encima del 75%, lo cual habla de una buena disponibilidad para este tipo de camas. Sería la actualización para esta.